Buenas noches. Para continuar con estas clases de metodología de investigación, tenemos como invitada a la doctora Mireya González Blanco, quien nos va a dar la continuación de la clase que vimos la semana pasada sobre cómo elaborar un trabajo de grado. A continuación, vamos a hablar sobre cómo elaborar el informe final. Bueno, adelante, doctora. Muchísimas gracias por participar. Hola, ¿cómo estás, Ronald? Bueno, no, muchas gracias a ustedes por invitarme y por estar aquí a esta hora de la noche pendientes de esto. Y la verdad que lo que yo quisiera es que al final todos tus alumnos, todo ese grupo terminara en diciembre con su trabajo listico. Eso espero y me avisan. Ok, entonces hasta la semana pasada habíamos visto la elaboración del proyecto. Y la verdad es que ese trabajo que hicimos para ese proyecto, que con el favor de Dios nos aprobaron en la universidad, entonces es un material que nos va a ser de gran utilidad para la elaboración del informe final. Nuevamente seguimos trabajando según las normas y procedimientos para la elaboración del trabajo especial de grado de los programas de especialización de la Facultad de Medicina de la UCB. Yo les pediría que de todas formas, utilizando esta información que yo les estoy dando, ustedes revisaran las normas y procedimientos de la Universidad de Carabobo, la guía para la elaboración del proyecto que elaboramos en la Coordinación de Estudios de Posgrado y el otro documento que es fundamental para este trabajo que estamos haciendo son las recomendaciones de Vancouver del Comité Internacional, en realidad no de Vancouver, sino del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Pero la verdad, todo lo conocemos como las recomendaciones de Vancouver. Está actualizada en mayo del 2023, yo creo que les había dicho 2022, pero hay una actualización reciente en la que realmente la estuve revisando y no hay mucho cambio, excepto en el comentario en que insisten en cuándo utilizar sexo y cuándo utilizar género, cuando se está describiendo algunos resultados. Pero fuera de eso, lo que es pertinente para el trabajo final no, no vi realmente muchos cambios. Los requisitos previos para la entrega del trabajo en la universidad, como estamos trabajando todo vía digital, la verdad lo que se está pidiendo es el archivo de texto completo en PDF y en Word, la autorización del tutor, la propuesta para la constitución del jurado, las calificaciones obtenidas durante todo el posgrado, la inscripción central, o sea, la inscripción en el posgrado en la universidad y la carta de aprobación del proyecto. Recuerden que si el proyecto no se aprobó, ustedes no pueden presentar el informe final, así el trabajo sea una maravilla. Entonces es muy importante cumplir con ese trámite de enviar el proyecto a la universidad para contar con la carta de aprobación. Ustedes, además, como la presentación del trabajo se basa en los criterios de la revista Salus, entonces yo les traje aquí un recordatorio de las características que tiene que tener este informe final, eh, escrito en hojas tamaño carta, los márgenes superior, inferior y derecho de 2,5 centímetros y el margen izquierdo de 3 centímetros, la numeración de las páginas en el margen superior derecho, la fuente que pide en la revista Salus y por lo tanto creo que es lo que le exigen en la universidad a ustedes, es la fuente Arial de 12, tamaño 12. El interlineado es doble, excepto en el resumen y referencias, que al igual que en el proyecto, tanto el resumen como las referencias se escriben a espacio sencillo, el interlineado sencillo. Se escribe sin sangría y pues a pesar de que yo les insisto en que los títulos van a la izquierda, en mayúscula y negrita, la revista Salud plantea escribir esos títulos centrados. Entonces, entonces pues vamos a ubicarnos en esa norma de la revista para la realización del informe final.
Recordar que cada apartado va escrito en forma continua dentro de cada título y dentro de cada, se recuerdan cuando era el título de introducción, entonces el planteamiento del problema, justificación, antecedentes, todo eso va en forma continua. La portada tiene las mismas características de la del proyecto, solo que tenemos que estar pendientes que se nos pasa, como suele ser igual, entonces lo damos por hecho, pero no nos damos cuenta de que la palabra proyecto tenemos que cambiarla y sustituirla por trabajo especial de grado. Después viene la segunda página donde están las firmas del tutor y las autoridades del programa y cualquier asesor. Recordar que los asesores son opcionales y con la información pues de cédula, correo y el cargo que tiene cada uno con relación al trabajo que ustedes están presentando, bien sea el tutor, el director, el coordinador o los asesores. A continuación viene la dedicatoria. Esta dedicatoria no estaba presente en el proyecto, ¿se acuerdan? Entonces, la dedicatoria es opcional, no es obligatoria. Y dependiendo de si sea un autor o dos autores, la dedicatoria puede ser común, que los dos se pongan de acuerdo para dedicarlo a un profesor, por ejemplo, o al hospital o a alguna persona en particular, o la dedicatoria puede ser individual, cuando sobre todo esa dedicatoria tiene un corte bastante personal a mis familiares, a mi mamá, a mi papá, en fin, entonces suelen ser dos dedicatorias. Esto tiene que ocupar, así sean dos, solamente una página, no puede pasar de allí. Y después viene el índice, que el proyecto no llevaba índice, el informe final sí lleva índice, pero es un índice bastante general, no incluye cada uno de los subtítulos que habíamos mencionado, sino solamente introducción, métodos, resultados y discusión, las referencias y los anexos. Entonces, las tres primeras partes, el resumen, la introducción y los métodos, son bastante parecidos a lo que habíamos hablado en el proyecto. Solamente les voy a mencionar las diferencias entre lo que hicimos para el proyecto y lo que vamos a hacer ahora. El resumen, pues ahora va a incluir resultados y conclusiones, pero contando todo, no puede pasar de 250 palabras. Recordar que en el resumen no se incluyen abreviaturas ni siglas. Aunque a uno le parezca que es más fácil escribir CA de cuello uterino, no podemos usar CA, no podemos usar NIC, por ejemplo. Tenemos que usar neoplasia intraepitelial cervical y eso hay que tomarlo en cuenta sobre todo al momento de hacer la redacción porque cada vez que mencionamos neoplasia intraepitelial cervical son tres palabras que cuentan como tres, no como una. El otro detalle que hay que señalar aquí es que el abstract es obligatorio y que ese abstract se escribe inmediatamente a continuación del resumen, no en una nueva hoja, sino inmediatamente a continuación, independientemente de que pase de página. Y las características del resumen y del abstract son las mismas de las que hemos venido hablando. O sea, no vamos a poner la letra más chiquita para que quepa todo en una página. Si pasa de página, no hay problema, pero no podemos modificar el tamaño de la letra ni el tipo de letra que estamos utilizando. En la introducción prácticamente no hay ningún cambio, a menos que en el transcurso del tiempo que usted ha desarrollado su trabajo, su investigación, haya surgido algún artículo, alguna información que usted crea que sea importante incluirla. Se puede incluir un nuevo antecedente, una nueva información en el marco teórico, eso se puede incluir, pero no es indispensable. Usted puede agarrar el mismo texto que tenía antes, incluir y ponerlo así tal cual ahora. Hay que tomar en cuenta únicamente en el transcurso de toda la introducción, cuando escribimos los aspectos éticos,
que los redactamos en un futuro, porque vamos a respetar el principio de autonomía, se va a explicar a las pacientes firmarán el consentimiento informado. Entonces eso ahora ya ocurrió. Entonces hay que redactarlo en pasado. Y lo mismo ocurre con métodos. Métodos no deben modificarse absolutamente nada, excepto los tiempos verbales, porque obviamente ya son cosas que ya se cumplieron, que ya se hicieron. Entonces entramos en lo que sí es diferente. Lo que es diferente en el informe final son los resultados y la discusión. Los resultados, a pesar de que es, digamos, como la parte sustancial de la investigación, porque es lo que obtuvimos realmente después de haber hecho todo el trabajo que hicimos. Sin embargo, es una descripción muy sencilla, sin análisis, sin interpretación. El análisis y la interpretación se van a hacer en la discusión. Aquí en los resultados vamos a decir, se incluyeron 30 pacientes, el promedio de edad fue tal, el promedio de edad al momento del diagnóstico, el estadio fue tal, en tal porcentaje de los casos, y específicamente resultado a resultado, pero en una forma muy sencilla, sin decir esto fue más alto y esto se debió a esto o aquello. Usamos cuadros o gráficas cuando sea necesaria. Les decía que los cuadros y las gráficas pueden ser de mucha ayuda, pero hay que tener cuidado en no duplicar la información en dos formas distintas. O sea, si yo voy a presentar la distribución por edad en una tabla, es en una tabla. No voy a hacer una tabla y después la gráfica. O hago la gráfica o hago la tabla. Pero de resultado a resultado sí puedo expresar unos resultados en tablas y unos en gráficas. Eso sí se puede, pero no el mismo dato, no la misma información. Y el otro punto que es importante cuando usamos esos cuadros y esas gráficas, ahí hay mucha información. Cuando reportamos el resultado, no tenemos que transcribir toda la información, solamente los datos que son pertinentes, lo que son más importantes, lo que es positivo o lo que suponíamos que debía ser positivo y no fue. Por ejemplo, sigo con el ejemplo de la distribución por edad. Yo no voy a decir de 15 a 20 años, 20 pacientes, que fue el tanto por ciento, de 21 a 25, tantos pacientes, que fue tanto por ciento, de 30, no sé qué, y así todos los datos, porque para eso está la tabla o que estamos poniendo en el anexo. Entonces yo lo que voy a destacar es que el mayor porcentaje de pacientes tenía entre 40 y 45 años y eso eran 30 pacientes y eso representó el 20%. En la hoja de los resultados va a terminar siendo, o sea, el capítulo de los resultados o la sección de los resultados va a terminar siendo una página, página y media. Bueno, algunos trabajos que tienen mucha información, podría ser un poco más, pero lo que me quiero referir es que como esto no va acompañado de análisis, es realmente breve. Sí es muy importante incluir la significancia estadística, ¿ok? La información estadística que tenemos del resultado. Al final, cuando hablemos de los anexos, les voy a decir cuáles son las características de las tablas y las gráficas. Con respecto a la discusión, bueno, aquí sí nos vamos bueno, a dedicar a trabajar con toda nuestra opinión, todo nuestro análisis de los resultados. Aquí sí vamos a decir, esto fue más alto, esto fue más bajo, fue por esto, se esperaba esto y se obtuvo aquello. Y esto es igual a lo que publicó fulano de tal en el año tal. Pero cuidado con eso. Ese es el contraste con las bases teóricas y la comparación con otras investigaciones. Pero no dice nada, no es útil decir solamente esto es más alto de lo que se esperaba o esto es más alto de lo que encontró fulano.
si yo no acompaño eso de la explicación probable de esa diferencia, ¿a qué atribuyo yo como investigador esa diferencia? Yo obtuve un resultado diferente a lo que publicó fulano de tal en el año tal. Esos fulanos con quien yo estoy haciendo la comparación son mis antecedentes. O podría incluir nuevos estudios. Pero el asunto es ese, yo obtuve un resultado distinto y probablemente se debe a que el grupo de pacientes que manejó ese autor eran pacientes más jóvenes, por ejemplo. O el grupo de pacientes que manejó ese autor tenían tal y tal característica. O el método diagnóstico que utilizó ese autor fue distinto al método diagnóstico que utilizamos en esta serie. Entonces, no solamente comparar, sino también explicar. Y esa explicación viene del análisis que hace el investigador, sustentado en la teoría, ¿no? No puede ser un invento, pero eh, fíjense que a lo largo de todo el proyecto y el trabajo hemos venido diciendo esto, los antecedentes son lo que dicen los autores, el marco teórico es lo que está en los libros. La discusión es lo que piensa el investigador con relación a sus propios resultados. Por eso es que la discusión es tan importante. Eh, la discusión por lo regular, cuando es un trabajo que se entrega para publicación, suele representar entre el 40 y el 50% de todo el trabajo. Por supuesto, en las tesis tienen características muy particulares porque se exige un marco teórico amplio, unos antecedentes amplios, etcétera, etcétera, y entonces no se pueden considerar esos porcentajes, pero se los señalo para que vean realmente la importancia y el peso que tiene la discusión dentro de toda la investigación. La discusión cierra con las conclusiones. Las conclusiones no son un título aparte, no hay un título que diga conclusiones, pero sí es importante que cuando usted termina de hacer todo el análisis, diga, bueno, con estos resultados se puede concluir que, y esas conclusiones relacionarlas con los objetivos que se plantearon al comienzo. Entonces, se concluye que tal método es útil en el diagnóstico. Se concluye que la sobrevida de pacientes tratados con tal droga es mejor. Se concluye que, o sea, y usted puede esa conclusión redactarla en forma corrida, incluyendo toda la información la respuesta a todos los objetivos, o puede enumerarlas. Se concluye que 1, 2, 3, no hay ningún problema en cuanto al estilo que utilice, porque el estilo, pues, por supuesto, debe ser personal. Al final, después de de las conclusiones, hay 3 puntos que son muy importantes incluir, que son las recomendaciones, las limitaciones y los aportes. Las recomendaciones, bueno, si el método que se utilizó para tratar al paciente, la técnica, la droga, lo que sea, resultó asociarse a mejor sobrevida, bueno, se recomienda utilizar tal técnica, no sé qué. Incluyendo ahí también, se pueden incluir allí recomendaciones con respecto a la investigación en sí misma. Recomendamos mantener la línea de investigación y modificar tal aspecto, considerar pacientes de tales características, o sea, las recomendaciones que ustedes darían como para continuar la línea de investigación. Las limitaciones es importante señalarlas. La limitación puede ser, por ejemplo, que no se contó con suficientes recursos para una mayor muestra, por ejemplo, o que hubo una pérdida de seguimiento muy importante, o, o cualquier aspecto que ustedes vean, el laboratorio se dañó y no se pudieron seguir haciendo las pruebas y las pruebas finales se hicieron en un laboratorio privado. Esas son todas limitaciones que es posible que hayan
limitado la calidad de la investigación. No, digamos, comprometido. No quiere decir que la investigación ya no sirve, pero es importante que el investigador mismo señale sus limitaciones. Pero así como señala sus limitaciones, también señala sus aportes. Esta investigación tiene el principal aporte, es que maneja un número de pacientes elevado, o es que, perdón, es que incluye pacientes nacionales y la investigación no se había desarrollado en el país. En fin, ¿qué es lo bueno que tiene el trabajo? Ya no hablando de los resultados, sino de la estructura, del desarrollo de la investigación en sí misma. ¿Ok? Ahí termina la discusión. Una vez que termina la discusión, entre la discusión y las referencias se incluyen los agradecimientos pertinentes. Los agradecimientos sí suelen ser obligatorios, porque cuando uno dice, no, yo no voy a poner agradecimiento, se ve como, ay, horrible, ¿no? Es como que yo lo hice sola y nadie me ayudó, yo no tuve, nadie me aportó nada, nadie, es como ser muy autosuficiente y realmente eso en la investigación se ve horrible. Así que hay que incluir los agradecimientos. Los agradecimientos no son a mi mamá que me llevaba el café en las noches cuando yo estaba trasnochada haciendo la investigación. O a, qué sé yo, a todos mis profesores que me formaron y contribuyeron a mi formación como especialista. No, los agradecimientos son exclusivos para las personas que colaboraron directamente con la investigación, no que colaboraron con su formación, que colaboraron con su trabajo, que dieron, no, es solamente para la investigación. Entonces, es obvio que el residente o el tesista debe agradecer a sus tutores, debe agradecer a los asesores que haya tenido y debe agradecer, por ejemplo, a la secretaria de archivo que le bajó las historias, que le facilitó el trabajo de las historias, a una enfermera que lo apoyó administrando los tratamientos a los pacientes, a una bioanalista que apoyó con los exámenes aún fuera de su horario. En fin, ese tipo de agradecimientos hay que incluirlo. Se incluye nombre y apellido de la persona y en qué ayudó. Ajá. Y por lo regular, los agradecimientos tampoco es que son 3 páginas, eso es un párrafo corto donde a fulano de tal, tutor de la investigación, por su apoyo, no sé qué y tal. A fulano de tal que hizo el asesor estadístico, quien realizó pues todo el análisis. Ajá. Así como bien puntual, pues, ¿ok? Ok, y después del agradecimiento, entonces viene el listado de las referencias y de ese listado de referencias vamos a hablar un ratico. La verdad del informe final ya esos son todos los detalles que yo les quería decir, pero me interesa esto y después de las referencias hablamos un poco de las tablas y gráficos.